Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría Pedagógica. Muy buen día a todo el Magisterio de Norte de Santander y de Cúcuta. Saludo desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos del Centro de Estudios e Investigación Docente CEI de Asinor. Conmemorar 66 años de Asinor nos permite decir en clave del lenguaje del filósofo Walter Benjamin que desde sus inicios Asinor lleva el secreto que nos impulsa a seguir en la lucha por la dignificación del magisterio y la defensa de la educación pública. Si nos atrevemos a reflexionar sobre la historia de Asinor, descubrimos que todavía flota en el ambiente ese aire de lucha de quienes nos han precedido. Hay un punto de encuentro entre la fuerza de la lucha de aquellas generaciones pasadas y hoy nosotros, que somos la fuerza que lucha por la dignificación y la defensa de la educación pública. La generación pasada nos reclama y nos exige ese espíritu del legado. Quien se haya declarado como profesional público de la educación lleva impreso el sello de activista sindical y político. Por tanto, ningún maestro o maestra puede ser indiferente e indolente a esta responsabilidad heredada. Los 66 años de historia caen muy bien, no para exhibirlos como un trofeo, sino para repensar lo ético y lo político de nuestra capacidad de lucha sindical por la educación pública y por nuestra propia dignificación. Cómo ese tesoro heredado nos tiene que impulsar creativa y críticamente a evolucionar en la práctica sindical. En estos 66 años de historia sindical, el magisterio de hoy tiene que reconocer y valorar la fuerza política y pedagógica de quienes en el pasado nos redimieron con sus luchas y con sus ideas. Maestros y maestras de Asinor, en estos 66 años necesitamos y estamos obligados a encender desde lo pasado la chispa de la esperanza para seguir luchando contra aquello que golpea la dignificación del magisterio y atropella la educación pública. El espíritu de las políticas educativas siguen vigentes, causando daños en las formas de pensar y entender la educación en las prácticas de cada uno de los maestros. No podemos tener empatía con las políticas educativas instrumentales que reducen nuestro profesionalismo de maestros a una visión educativa del rendimiento y del resultado. Maestros y maestras, tenemos desafíos y tareas por cumplir. Una de ellas es trabajar por nuestra dignificación y por la dignificación de nuestros estudiantes. Dignificarse es un asunto ético, político, epistemológico y pedagógico, que somete a intensos debates nuestras prácticas de resistencia, para que éstas no sean acciones de fe ciega, de conformismo o de espíritus acomodados, sino que resistirse sea un laboratorio de reacciones de indignación en las instituciones educativas. Por ejemplo, a no seguir siendo siervos obedientes en nuestras prácticas y adquirir conciencia de dignificación es estar atentos para que nuestra fuerza de trabajo no sea esclava de acciones de instrumentalización donde aumenta el diligenciamiento inútil de formatos o asistiendo a talleres o cursos promovidos por organizaciones no gubernamentales, llamando a esto innovación educativa. Tener conciencia de nuestro hacer desde criterios de justicia nos podría iluminar para entender que lo que hacemos sin reflexión colectiva, siguiendo directrices de políticas educativas, nos hace cómplices de la injusticia y de la desigualdad. Maestros y maestras, necesitamos pensarnos como magisterio para liberarnos. La emancipación es social, no individual. La evolución de la especie se dio en familia, no individualmente. Dignificarse es un asunto social, de ahí que el empoderamiento es un asunto social, dice Freire. El pensar crítico se desarrolla al servicio de la transformación social, en este caso del magisterio. Ser o no ser, he ahí la cuestión, dice Shakespeare en Hamlet. Luego, para sobrevivir como intelectuales públicos, necesitamos evolucionar como activistas públicos. Estos 66 años
es un buen momento para volver al problema de cómo evoluciona en el magisterio y en las escuelas este tipo de pedagogía que lleva a la conciencia de la dignificación de la profesión docente. Los 66 años de Asinor son los 66 años del movimiento pedagógico en nuestro territorio. Es la historia de las prácticas de los maestros, historia de luchas, de resistencias y de posibilidades creativas de construcción de nuevos imaginarios de educación. Y ahí que en estos 66 años potenciemos la reflexión para repensar y revitalizar el movimiento pedagógico, esa fuerza política, social y cultural del magisterio. Es el lugar desde donde podemos direccionar procesos de transformación educativa, de hacer movilizaciones y de tener incidencia política y social. El movimiento pedagógico es la conciencia de la transformación educativa y social. La conciencia no es individual, es social. Buen día para todos, muchas gracias y felicitar por esos 66 años a todo el magisterio de Cúcuta y de Norte de Santander.